Misión Liderazgo Emanuel. Misión Liderazgo Emanuel, hoy 13 de noviembre del año 2022, una vez más con una enseñanza de vida. Y la que corresponde hoy se denomina la santificación y hace referencia a una de nuestras verdades fundamentales en las cuales creemos como ministerio. La santificación es un acto de separación de lo malo y la dedicación a Dios. Romanos 12, versículos 1 y 2, dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:12, de igual manera, Jesús murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Hoy voy a hacer referencia a bastantes versículos, porque quiero que quede claro que el tema de la santidad no es un tema de mojigatanería, sino que es un tema de anhelo de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, para con su creación. Las Escrituras enseñan sobre una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandamiento que dice: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. ¿Eso qué significa? Que en nuestras propias fuerzas seguramente no vamos a lograr acercarnos a la santidad, pero con el poder, el acompañamiento del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, podremos llegar a ser santos como Jesús es santo. La santificación se efectúa en el creyente cuando éste se identifica con Cristo en su muerte y resurrección, y por la fe cuenta diariamente con la realidad de esta unión y ofrece de continuo todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo. Voy a leer Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Pareciera largo, pero está escrito de una manera tan digerible que lo van a escuchar en el lenguaje actual para mejor entendimiento. Y dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida.
Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Y termino con el versículo 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, qué mensaje tan poderoso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y reconocemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es como si nosotros muriéramos juntamente con Él en la cruz. Pero así como Él volvió a vivir cuando resucitó al tercer día, nosotros también volvemos a nacer. Y es del nuevo nacimiento que tantas veces hemos hablado, que necesita que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento. No es volver a estar en el vientre de nuestras madres, no. Es un nuevo nacimiento desde el punto de vista espiritual, donde las cosas viejas han quedado atrás, han quedado en el olvido, y se empieza un nuevo estilo de vida con una renovación en la mente, una renovación en nuestra manera de pensar, guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es prácticamente lo que estábamos explicando hace un momento. Y queridos amigos y amigas, les dejo más versículos para que vayan a ellos y los lean y refuercen el tema de la santidad con la palabra de Dios. Filipenses 2, versículos 12 y 13, y Primera de Pedro 1:5. Mis amigos, cuando aceptamos seguir a Dios a través de su Hijo, nos libramos de la tiranía del pecado. Pero como ocurre con nuestra vida, después de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿podemos seguir pecando? ¿Cuáles son las posibilidades de una verdadera vida victoriosa? Estas preguntas tienen que ver con la santidad, pues Dios tiene interés de que su pueblo sea santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivirán como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. La Biblia, queridos amados, amigos y amigas, la Biblia muestra que en un aspecto la santificación es de posición e instantánea, y que en otro es práctica y progresiva. Pero el aspecto principal es la obra progresiva del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes.
El concepto principal del término santificación, según las raíces hebreas y griegas, es separación. Es decir, santificarse es separarse, apartarse del pecado a fin de apartarse para Dios. A lo largo de los siglos, Dios ha apartado para sí a los que quiere que sean suyos. Quiere usarlos a su servicio y tiene el propósito de que sus redimidos se conviertan en un pueblo semejante a Él. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bonito todo lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Bueno, eso no son mis palabras. Estaba leyendo el libro de Títulos, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Así de clara es la Biblia. Pero ¿por qué mucha gente no la entiende? Porque leen la Biblia como si fuera un libro de historia. Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, le pedimos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos dé revelación, que nos enseñen las cosas ocultas que están en su palabra, y es cuando empezamos a entender la palabra de Dios. A medida que el creyente se somete al misericordioso ministerio del Espíritu Santo y a la palabra de Dios, su corazón se va limpiando y renovando cada vez más. Primera de Pedro 1:2, abro comillas, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y a medida que la luz del Espíritu de Dios y de la palabra ilumina su mente y su corazón, el creyente debe responder y cooperar con Dios, limpiándose de la contaminación. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que enderezar nuestra voluntad. Tenemos que hacer buen uso de ese libre albedrío que Dios nos ha dado y poner de nuestra parte en el sentido de querer limpiarnos del pecado. Pero como nuestras fuerzas muy seguramente no lo vamos a lograr, para eso tenemos el poder del Espíritu Santo, quien nos da convicción de pecado y nos va a ayudar a ir superando esas áreas de nuestras vidas que nos ligan al pecado. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí es donde empieza la santidad, en el temor de Dios, queridos amigos. En este sentido, a medida que respondemos a los llamados de Dios, podemos participar en el proceso de purificación y comprometernos en actos de consagración. Pero tengamos siempre presente que los pasos prácticos que podemos dar para apartarnos del mal y volvernos a Dios son en cada caso una respuesta a la amorosa invitación y al susurro de un Dios lleno de gracia. Tenemos presente que descuidar la santificación es provocar un desastre. Hebreos 12:14 nos recuerda esto diciéndonos, abro comillas, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para los que creen en Cristo, la santificación no es optativa. Vamos a tratar de explicar cómo la santificación se desarrolla en 3 facetas y comenzaremos con la santidad de posición. En otras palabras, para alcanzar la santidad, comenzamos con ella. Dios nos declara santos
al principio de nuestra vida cristiana. A esta declaración se le llama santificación de posición. Con la obra culminante de la expiación, Cristo hizo posible que el Dios Santo nos vea no como somos nosotros mismos, sino que nos vea vestidos de la justicia de Cristo. Filipenses 3:9 dice, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia procede de Dios basada en la fe. Este aspecto de nuestra santificación ocurre por la fe en Cristo en el momento mismo de la conversión. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, inmediatamente somos presentados ante el Padre como justos, como santos. Por eso decimos que esta es una manera de santidad, de posición, porque adquirimos esa posición inmediatamente, nosotros nos convertimos a Jesucristo. La segunda faceta o aspecto de la santificación es en un sentido real, pues somos santificados en el momento en que somos salvos. Por esta razón, Pablo trató de santos a los cristianos de varias iglesias a las cuales escribió. A pesar de que algunos de ellos necesitaban una severa corrección, todos, pues, comenzamos en Cristo como santos. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, según Hebreos 10:10. Somos pues hechos partícipes de los frutos de su obediencia. Somos libertados para hacer la voluntad de Dios. Le hemos vuelto la espalda al pecado y nos hemos comprometido a seguir a Cristo. Somos santos, no porque seamos superiores ni porque hayamos alcanzado la perfección final, sino porque vamos en la dirección correcta. No obstante, lo que se declara instantánea y legalmente acerca del creyente no siempre se convierte, al menos por algún tiempo, en santidad real. Una gran verdad bíblica es que Dios comienza a trabajar en nosotros desde donde nosotros nos encontramos. Lo que muestra la verdadera perfección de un hijo de Dios no es su llegada a un estado de perfección absoluta, sin pecado, sino su aspiración a ascender cada vez más. Así el apóstol Pablo no estimó que él mismo ya lo hubiera alcanzado, pero sí reconoció que deseaba ardientemente agradar a Dios día tras día. Filipenses 3:12-14. Abro comillas, voy a leer. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y este se alcanza mediante la renovación diaria de nuestra consagración y dedicación a Dios. Debemos procurar ser cada vez más conformes a la imagen de Cristo. Por la oración, la palabra y el Espíritu Santo nos acercamos a Cristo y experimentamos su amor. ¿Cómo vamos? Espero esté yo logrando darme a entender sobre este mensaje de la santificación, una de nuestras verdades fundamentales en las cuales el ministerio Misión Liderazgo Emmanuel cree. De gran importancia para este estado de crecimiento en la santidad es el ministerio del Espíritu Santo. Queridos amigos y amigas, sin el Espíritu Santo no avanzaremos nunca en una vida espiritual, en una vida cristiana, una vida de creyentes. Romanos 7 describe la mentalidad dividida del que se encuentra atrapado en el conflicto entre el bien y el mal. Este saber hacer el bien
pero en sus propias fuerzas se halla incapaz de hacer lo bueno. Entonces, ¿cuál es la fuente de la victoria del cristiano? Romanos 8 y 5 nos dan respuesta. Veamos a ver. Romanos 8:13 nos muestra que por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. Y Romanos 8:37 dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gálatas 5, 16, 18 señala que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Por consiguiente, nos hallamos en medio de una lucha contra la tentación que siempre nos incita a pecar. Pero para los creyentes esta lucha no es un conflicto entre la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Más bien, es un gran conflicto entre el Espíritu de Dios que mora en nosotros y la vieja naturaleza pecaminosa que aún sobrevive y desea manifestarse, sí, en nosotros. Pero en la medida en que como creyentes nos sometamos a la obra del Espíritu Santo, lo cual es un acto de fe, podremos estar seguros de tener una continua victoria sobre las invasiones de las tentaciones pecaminosas. Primera de Corintios 10:13. Hay victoria, amigos y amigas, en la vida cristiana. No tenemos necesidad de estar continuamente derrotados. Aunque en esta vida nunca lleguemos al estado en que no podamos pecar, sí podemos tener una ayuda para que no pequemos. La solución se halla en dar lugar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y a medida que día tras día vivimos en el Espíritu, se desarrollarán nuestras capacidades para las cosas espirituales. Y la tercera etapa o estado de la santidad es la santidad final. A esta esperanza de la perfección se le conoce como la doctrina de la glorificación. Al llegar al fin de la vida creyente, los creyentes que hayan permanecido fieles a Cristo disfrutarán de una relación permanente con Dios, que no estará sujeta a fracasos. Tendremos un carácter santo estable. Luego, en la segunda venida de Cristo, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, y los muros serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 52. Qué esperanza más maravillosa para el creyente, pues no tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Wow, este es un mensaje poderoso. Debemos tener claro que la segunda venida de Cristo es un hecho, es una realidad. Solamente necesitamos pedirle a ese Dios trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos dé la revelación de saber que la segunda venida de Cristo es cierta. En vista de esta esperanza, bien podemos todos mantener una continua comunión con Cristo mediante los recursos de la oración y la palabra, buscando la dirección del Espíritu Santo y esforzándonos por llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Finalicemos con una oración corta pero profunda. Hagámoslo con acto de reverencia. Acto de reverencia es con sinceridad.
Amado Dios, te honramos como nuestro único Dios y verdadero. Reconocemos que por amor a nosotros, tu creación, sacrificaste a tu unigénito en la cruz para que todo que en él crea tenga vida eterna en lugar de muerte. Amado Cristo, te honramos como nuestro Salvador, nuestro intercesor ante el Padre. Te damos gracias por enviarnos al Espíritu Santo, a quien honramos como nuestro Consolador y nuestra guía. Te pedimos, Dios, Espíritu Santo, que nos ayudes a vencer la tentación y nos guíes en el proceso de la búsqueda de la santidad. Ayúdanos a tener un corazón agradable para Dios. Queremos ser apartados para Dios en santidad. Y a ti todo honor y toda la gloria. Gracias, Dios, por escuchar esta oración. Gracias porque tú nos responderás, abriéndonos el entendimiento, abriéndonos los ojos espirituales, poniendo una mente espiritual para andar en santidad y ser un aroma fragante para ti y ser de un corazón agradable para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos y amigas, los invito a que descarguen la app en su móvil, la app de Misión Liderazgo Emmanuel. A través de la app pueden ir a Facebook y a YouTube, que también hacemos parte de estas redes sociales con el mismo nombre, Misión Liderazgo Emmanuel. Le agradecemos si comparten nuestros mensajes. Esta es una forma también de llevar la gran comisión a las naciones. Un abrazo y Dios los bendiga.